En este video vamos a aprender a rotar elementos que hacen parte de nuestros documentos de Dimension. Voy a empezar abriendo un documento que ya tengo preparado. El documento se encuentra en la carpeta 07 seleccionar y se llama frotate.dn. Ya tenemos nuestro documento listo para empezar a trabajar y lo primero que voy a hacer es a seleccionar este elemento que hace parte del documento. Selecciono este elemento. Recuerden, dentro del panel Scene o escena, también me aparece resaltado el nombre correspondiente a este elemento. Y dentro del panel Properties o Propiedades, tenemos una sección de Rotation o de rotación. Podemos modificar valores de rotación en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Vamos a modificar valores en el eje X. Entonces, voy a escribir un valor de 45, presiono la tecla tabulado y observen que se ha realizado una rotación de este elemento sobre el eje X o el eje horizontal. Voy a deshacer ese proceso utilizando el atajo de teclado comando Z o control Z y ahora voy a hacer la modificación respecto al eje Y. Escribo el valor de 45 grados, presiono tabulado y observen que ya tenemos una rotación de 45 grados de este elemento sobre el eje Y. Voy a deshacer esa rotación y ahora vamos a realizar la rotación sobre el eje Z. 45 grados nuevamente, presiono tabulado o presiono Enter y aquí tenemos la rotación sobre el eje Z, es decir, sobre el eje de profundidad. Y de hecho, observen que cuando aplico esta rotación, parte de este elemento queda oculto debajo del plano del suelo o del plano del ground. Voy a deshacer esa rotación utilizando el atajo de teclado comando Z o control Z. Y ahora voy a activar la herramienta de seleccionar y rotar. Recuerden que pueden hacer un clic sobre la herramienta dentro del panel de herramientas o simplemente presionan la tecla R y observen que me aparece el widget de rotación. Este widget de rotación es bastante diferente de los widgets de escala y de mover, de manera que es muy poco probable que nosotros podamos confundirnos con otros widgets. Tenemos entonces una flecha de color rojo, una flecha de color verde y una flecha de color azul. Como ya sabemos, el rojo corresponde al eje X, el verde corresponde al eje Y y el azul corresponde al eje Z. Voy a hacer una rotación utilizando el color rojo, es decir, sobre el eje X. Hago entonces un clic sostenido, arrastro hacia la parte superior y observen que estoy realizando una rotación en positivo y arrastro hacia la parte inferior y estoy realizando una rotación en negativo. Voy a deshacer utilizando el atajo de teclado comando Z o control Z y ahora voy a utilizar esta flecha de color verde, es decir, voy a realizar una rotación sobre el eje Y. Hago un clic sostenido, arrastro. Observen que como siempre me aparece el valor de rotación en un pequeño cuadro en la parte derecha y también puedo ver el valor de la rotación dentro de las casillas correspondientes en el panel Properties o Propiedades. Puedo rotar en el sentido contrario también. Ahora voy a rotar en el sentido contrario y tengan en cuenta que si presiono la tecla Shift mientras estoy rotando, entonces estoy restringiendo esa rotación en valores de 15 grados o en múltiplos de 15 grados. Finalmente, voy a rotar utilizando esta flecha azul, es decir que voy a rotar sobre el eje Z. Hago un clic sostenido y arrastro para rotar en sentido positivo y en sentido negativo. Voy a deshacer este proceso y ahora nuevamente voy a realizar una rotación sobre el eje Z de profundidad, es decir, utilizando esta flecha azul. Clic sostenido y arrastro y observen que no solamente se rota el elemento, sino que también se rota el widget. De hecho, si tomo la herramienta seleccionar y escalar, observen que este widget de escala también se encuentra rotado. Y si tomo la herramienta seleccionar y mover, este widget de mover también se encuentra rotado. Voy a volver a seleccionar la herramienta seleccionar y rotar. Ahora voy a hacer un doble clic para abrir esta ventana de preferencias y tenemos una opción dentro de esta ventana que se llama alinear a la escena o align to scene. Observen que la opción se encuentra por defecto deshabilitada. Voy a habilitar esta opción y observen lo que ocurre. El widget de rotación no se encuentra rotado, solamente he rotado el objeto. Cuando la opción alinear a la escena se encuentra activa, entonces no se rota ni el widget de rotación ni el widget de movimiento tal como lo estamos viendo en este momento. Sin embargo, al seleccionar la herramienta seleccionar y escala,
nos damos cuenta que este widget sí se encuentra rotado. Esto simplemente es para evitar confusiones, es decir, para estar seguros que si utilizamos este cubo, estamos escalando en este sentido, que si utilizamos este cubo, estamos escalando en este sentido, y si utilizamos este cubo, estamos escalando en este sentido. Voy a hacer un doble clic sobre la herramienta seleccionar y rotar, y voy a deshabilitar nuevamente esta opción para dejarla como se encuentra por defecto. Estas son las diferentes opciones con las cuales nosotros podemos rotar elementos que hacen parte de nuestros documentos de Adobe Dimension.